Bien, gracias, presidenta. Señor presidente de la Generalitat, señores consejeros y consejeras, diputados y diputadas, alcaldes, autoridades y público que nos acompaña. Cataluña padece hoy en día un gravísimo problema de delincuencia y de inseguridad ciudadana. Por este motivo, hasta en 2 ocasiones a lo largo de esta legislatura, mi grupo parlamentario ha solicitado la celebración de un pleno monográfico de seguridad, pleno que los restantes grupos parlamentarios de esta Cámara no han querido apoyar por tratarse de una propuesta de Vox. Pero es evidente que la situación ya se ha vuelto tan grave que ya no pueden seguir negando la necesidad de que este Parlamento debata acerca de la situación extrema de emergencia que vivimos los catalanes ante el aumento exponencial de la delincuencia y la criminalidad en Cataluña. Y lo primero que cabe preguntarse es cómo hemos llegado hasta aquí. Pues déjenme que les diga que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo estos días, con las infames negociaciones entre el PSC y los partidos separatistas, con políticos amnistiando a delincuentes. Tiene mucho que ver con la amnistía a criminales que agredieron salvajemente a policías, que lanzaron adoquines, que saquearon comercios, que asediaron comisarías, que sabotearon infraestructuras, que arrastraron a la sociedad catalana al enfrentamiento civil. Porque cuando ustedes justifican, apoyan y amnistían a delincuentes por su ideología, ¿con qué legitimidad van a exigir al ciudadano corriente que cumpla la ley? Ustedes están legitimando que cualquiera pueda saltarse la ley y poner su propia ley, la ley del más fuerte. Señor Aragonés, qué poca vergüenza. Permítame que le diga, ¿cómo se atreve usted a decir que quien comete un delito tiene que asumir las consecuencias? Son palabras textuales suyas ahora en este pleno. Ustedes, que en estos momentos están negociando una amnistía para delincuentes de todo tipo, incluso para CDRs que han dejado inválidos a policías. ¡Qué vergüenza, señor Aragonés! ¿Cómo no van a querer instalarse en Cataluña las mafias y las redes delincuenciales si la principal preocupación de este Gobierno es la de impedir que un puñado de delincuentes entre en la cárcel? Por eso nos hemos convertido en el paraíso de la delincuencia. Hoy nadie puede esconder la inseguridad creciente que padece Cataluña. Es un problema de primer orden. Lo sabemos nosotros, lo saben los agentes que patrullan la calle, lo saben los catalanes de a pie y lo sabe la mayoría de ustedes, por mucho que lo nieguen en esta tribuna. Por eso hemos pasado de denunciar en solitario este fenómeno en el Parlamento a ver cómo el Partido Socialista propone un pleno de seguridad y a escuchar al anterior partido de gobierno, Junts, hablar de inseguridad creciente. Los mismos que solo unos pocos meses atrás nos llamaban alarmistas e incendiarios, resulta que ahora ven con claridad que existe un gran problema de inseguridad en Cataluña y su consejera, la Justicia, la señora Ciuró, nos aseguraba que la ocupación, por ejemplo, no era un problema delincuencial. La realidad es muy distinta en este sentido y, sin embargo, por alguna extraña razón que no alcanzamos a entender, tanto el Gobierno de la Generalitat como la Consellería de Interior, lejos de reconocer esta realidad, la niegan. Son ustedes unos auténticos negacionistas de la inseguridad en Cataluña. A ustedes que tanto les gusta utilizar este calificativo con los demás, les decimos que ustedes son los verdaderos negacionistas de la inseguridad que padece Cataluña. Y es que el discurso oficial del Gobierno y del conseller Elena se basa en repetir de forma machacona lo que todos sabemos que no es cierto, en negar que hay un elefante en la habitación, en decir contra toda evidencia, y lo ha dicho hoy también, que Cataluña es segura. Y así lo dice el conseller y sus altos mandos en todas sus apariciones públicas. Y lo repiten todos sin salirse del guión, como el comisario jefe Sallent, que el otro día en TV3, en els matins de TV3, oiga, sin ponerse rojo como un pimiento, se atreve a decir que en Cataluña no hay un problema de seguridad real, que lo que hay es un problema de percepción. La realidad es muy distinta a la visión del señor Sallent. La realidad es que Cataluña es una región degradada donde la ley cada vez cuesta más de imponer, una auténtica zona de confort criminal, un paraíso para las estructuras del crimen organizado y para la delincuencia que aumenta en nuestra región de forma preocupante ante la pasividad del Gobierno que sigue en su lema de que todo va bien. Y ya es hora de que despierten. No esperen para empezar a actuar a que todo estalle por los aires y la situación sea insostenible. La seguridad ciudadana es la primera línea del frente contra la delincuencia. Y es hora de reconocer la verdad, que la situación es grave, que hay que cambiar el modelo policial, la política criminal y las políticas de seguridad en Cataluña. Por tanto, si queremos enfrentar de verdad el problema de la creciente inseguridad que padece Cataluña, lo primero es reconocer el problema. Y vamos a hablar de esas realidades que ustedes no quieren reconocer. Cataluña lidera desde hace tiempo todos los índices de delincuencia en España. Somos la región con más violaciones a mujeres, tanto que hablan ustedes de la violencia machista. La región
con más violaciones a mujeres, nada menos que 755 en 2022 y solo en lo que llevamos de 2023, en los 6 primeros meses de 2023, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, 761. Doblamos, por ejemplo, otras comunidades de la misma población, como Madrid o Andalucía. La región que concentra casi la mitad de todas las ocupaciones ilegales de vivienda que se producen en territorio nacional. La región con más narcodelincuencia asociada a la marihuana. Lideramos el cibercrimen, las operaciones policiales contra el terrorismo yihadista en la última década, etc. En este año 2023 la inseguridad no solo no se detiene, sino que sigue creciendo sin freno, sobre todo en los delitos más graves. Según datos oficiales facilitados por el Ministerio del Interior, la criminalidad ha aumentado en Cataluña un 57% más que en otras regiones de España durante el primer trimestre de 2023. Y resulta especialmente preocupante que entre los delitos que han experimentado un mayor aumento se encuentran los delitos más graves, los homicidios y los asesinatos consumados, y también las agresiones sexuales, que entre enero y abril del 23 se han disparado un 19% respecto del año anterior. ¿Y cuáles son las causas de esta situación? Pues nosotros ya hemos apuntado algunas, pero permítanme que haga una recopilación. Mire, en primer lugar, las políticas buenistas del Govern de la Generalitat de tolerancia y permisividad con el delito y ahora también con impunidad del delito gracias a la amnistía que están negociando. Aquí la ocupación ilegal, el top manta, los multireincidentes carteristas del metro siempre han sido disculpados y justificados, por lo que han ido subiendo peldaño a peldaño por la escalera de la intensidad delictiva. Fíjense en qué cosas hemos tenido que oír de los consejeros del Govern de la Generalitat. Que los jóvenes que violaron a una menor en Badalona no sabían lo que hacían, que hay ocupaciones que están justificadas, que los ladrones multireincidentes lo hacen porque no tienen otra salida, que hay que cerrar los CIEs, que la policía detiene a personas extranjeras porque existe mucho racismo institucional. Son ideas que han expresado una y otra vez en esta tribuna y que repiten como loros en los medios de comunicación. Pero tolerando y justificando el delito menor, están dando alas a delitos mayores. Ya lo decía Maquiavelo, el que tolera el desorden para evitar la guerra tiene primero el desorden y después la guerra. Esa es la descripción más certera de la política criminal del Gobierno de la Generalitat y de lo que está pasando actualmente en Cataluña. En segundo lugar, la pérdida del principio de autoridad policial y la falta de respeto institucional a la policía. Nunca ha habido tantos Mossos en Cataluña como ahora y, sin embargo, la delincuencia se encuentra en niveles jamás conocidos en Cataluña. Y eso es responsabilidad suya, conseller Elena. Los Mossos no actúan porque la consigna es no actuar y porque los Mossos saben que si hay problemas el Departament los dejará tirados. Lo que pasó hace 15 días aquí, en este Parlament, con una turba quemando neumáticos y lanzando objetos a la puerta del Parlament durante la celebración de un pleno, sin que los Mossos pudieran evitarlo por instrucciones políticas, es una vergüenza, que desde luego resta toda autoridad a los agentes. Pero mire, para dar respuesta a los nuevos fenómenos criminales que asolan nuestras calles, el modelo policial debe cambiar. Hay que transformar el modelo de gestión en un modelo operativo, netamente profesional, sin injerencias políticas y con plena neutralidad ideológica. Urge recuperar la idea de autoridad y respeto por nuestros agentes de policía y no permitir que el orden público descanse en manos de partidos y grupos subvencionados que defienden a delincuentes. Desde el Gobierno de la Generalitat se es condescendiente ante colectivos radicales y grupos ideológicos de presión, y eso condiciona la actuación de los agentes de los Mossos d'Esquadra. En tercer lugar, la politización del cuerpo. El Govern ha llevado a su máximo exponente esta cuestión. Cada vez queda más claro que el comisario jefe, Eduard Sallent, con el que el señor Elena ha cerrado filas en todo momento, quiso acceder a información amparada por el secreto judicial que afectaba a cargos políticos del Govern, y por eso cesaron al intendente Toni Rodríguez por negarse a facilitarla. En cuarto lugar, han puesto a dirigir las políticas públicas de activistas, las políticas públicas de seguridad, activistas políticos y de género. Casos como el de Sonia Andolz, directora de la Administración General de Seguridad, son inadmisibles. Una señora que en un tuit llega a celebrar, y lo digo textualmente, el salto cualitativo a nivel táctico y militar de los terroristas de Hamás, o que nombra a una joven de Arran como técnico de seguridad del Departament, una joven que se alegraba en redes sociales de que se apaleara a los policías. Debe ser cesada inmediatamente. Y es verdad, señora Elena, no diga que no. Y mire, tenemos un problema grave también de seguridad con el Institut Públic, el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, que se dedica cada vez a dar más cursos de género. En lugar de aumentar los niveles de entrenamiento y formación
para hacer frente a los nuevos fenómenos criminales. El narcotráfico y los machetazos no desaparecerán con cursillos de feminismo, señora Elena, sino formando a nuestros agentes para neutralizar de forma efectiva las actuales amenazas. Y por último, pero sin duda la más importante, su política de fronteras abiertas y de fomento de la inmigración ilegal. La invasión inmigratoria que sufrimos pone en grave riesgo el futuro de Europa tal y como la conocemos. El Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de la Generalitat son aliados y promotores de la inmigración masiva e ilegal y del multiculturalismo, unos fenómenos que tienen consecuencias directas en la vida de la gente. Aumento de la inseguridad, precarización del empleo y la ruptura de la cohesión social con la importación masiva de culturas incompatibles con la nuestra. Solo a las Islas Canarias han llegado, en lo que va de año, más de 30.000 inmigrantes ilegales. Y el Gobierno de España y todos los gobiernos regionales deben tomar inmediatamente las medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales fallidas como Bélgica, Francia, Holanda, Suecia o Reino Unido. Tenía usted razón, señora Elena, cuando dijo que las peleas en Molins, Sant Feliu, Manresa y Vic son un fenómeno global. Tenía razón. Existen países que se encuentran rendidos ante la criminalidad, como Suecia, y otros que han perdido el control de barrios enteros, convertidos ahora en auténticas zonas no-go, donde la policía no puede ni siquiera actuar con normalidad. Por eso, como fenómeno global que está ya descontrolado en otros países vecinos, debemos aplicar soluciones radicalmente distintas a las que han aplicado fallidamente países como Gran Bretaña, Francia, Bélgica o Suecia. Los poderes públicos no pueden obviar el problema de la inmigración ilegal y su afectación en materia de seguridad, a menos que el Gobierno de la Generalitat desee que en 10 años Cataluña se convierta en cualquiera de los países que acabo de enumerar, porque sus políticas actuales nos llevan derechos al precipicio. Cuando 6 de cada 10 detenidos en Cataluña son extranjeros, y no contamos ni siquiera a los nacionalizados, tenemos un problema de seguridad evidente que no pueden seguir desconociendo.